Sí, lo que Al pasa final es, del día, usted, sí, usted es el que tiene el control de sus hijos, ¿no? Y sabe cómo los va a educar y lo que sea. Pero a la larga no cree de que, bueno, a mí en lo personal, muy opinión mía, pienso que no está correcto que yo le imponga a mis hijos lo que a mí no me gusta y lo que a mí me guste, sí. sí, lo que pasa es de que en la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Donde dice, todo lo que tú sembrares, eso vas a cosechar. Entonces, si nosotros celebramos eso es lo que vamos a cosechar más adelante, a ellos les van a gustar. Pero la palabra de Dios dice, lo que es en Proverbios, dice, instruye al niño en mis caminos. Dice, va, instruye al niño en mis caminos para que cuando esté viejo no se aleje de mis caminos. Dice, Jehová nos manda un mandato a nosotros los padres, que tenemos que instruir a nuestros niños en el caminar de él. Tenemos que infundirles el evangelio desde ya, porque no vamos a enderezar a un hijo ya de 12, 13, 15 años, ya no lo vamos a enderezar. Pero ¿qué tal con esos niños de que crecieron en el evangelio y los padres fueron estrictos religiosamente y terminan de otra forma? Pues hay algunos que sí, pero depende del padre, porque en veces nosotros tenemos la culpa de que nuestros hijos se desvíen, porque nosotros estamos viviendo una vida de doble apariencia. Aparentamos que somos cristianos, pero en las casas son peleas, en las casas son puras malas palabras, sartenazos, lo que sea, y no estamos demostrando no estamos dando testimonio del verdadero evangelio. Entonces desde ahí empieza lo malo, y aunque a la iglesia vayamos con corbata, camisa manga larga, con saco, pero en la casa somos una cosa. Por eso dice que nosotros tenemos que ser testimonio más que todo con los de afuera. Porque adentro vamos a ir a reflejar lo que afuera somos. Entonces hay hijos que se desvían, pero en veces por nuestra culpa. Pero también viene algo que viene ahí, también se cumple el libre albedrío, que ya desde 18 años, mientras vive en la casa, el padre tiene el derecho de exigirle y de ponerle. Ahora, si no quiere, pues, pero póngale adentro. Ya el hijo, si ya tiene 18 20 años, no puede venir con alcohol, no puede traer mujeres, no puede traer nada, porque está metiendo el pecado a la Pero casa. ¿por qué es pecado, digamos, de traiga a su noviecita? Porque está en fornicación y teniendo principios. Entonces, ¿cuándo va a tener relaciones un chamaco? Bajo su... Bueno, en el Evangelio, todo dice, en el Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Pero no especifica el tiempo. El tiempo no, pero la palabra de Dios dice de que se tiene que pedir a Dios. Él tiene estamos viendo cómo Abraham le consiguió esposa a Isaac. Y ahí pues específica, Isaac ya tenía 40 años. Y aún así, pero entonces viene Abraham y le dijo, yo le voy a conseguir esposa mía, pero bajo una dirección de Dios. Entonces le mandaron a pedir, y qué bonito cómo le pidieron señal a Dios que quién iba a ser y cómo. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, orar a Dios. Cuando el joven dice, bueno, pero ya un joven cristiano ya tiene que hablar primero con sus padres, después con sus pastores, y dice, no, pues ya ¿Se le tiene que pedir permiso al pastor? Sí, permiso para Para poder salir de un orar. noviazgo. Para poder orar, y el pastor que está en el Espíritu, ok, vamos a orar por. Pero eso no contradice el hecho de que muchos católicos van al cura y le piden también cosas. No está haciendo lo mismo yendo al pastor a servir de intermediario cuando dijo de que no hay intermediario. Pero eso es como para un consejo, o decirle ya estoy listo, o me ayuda a orar. Entonces el pastor también le dijo, bueno, ya tienes quién va a ser, o oramos y pedamos la señal a Dios si ella va a ser, porque en veces el diablo conoce cuando nosotros estamos orando, y entonces el diablo también pone mujeres para que lo puedan desviar, porque por eso dice, no unáis con yugos desiguales, también lo dice la palabra del Señor, de que tiene que agarrar de una... Tiene que ser cristiana. De la misma... Para que vaya un matrimonio bendecido. O sea,
si agarramos el libre albedrío, el joven puede agarrar lo que sea, pero después. ¿Cuál es, digamos, en dónde está el mal en, a mí me gustó esta muchacha y ella no es cristiana? No, o sea, ¿qué hago con este gusto? O sea, ¿lo reprimo nada más? ¿Reprimo este gusto y voy a elegir la que elija mi pastor o la que elija mi papá? No, lo que elija Dios. Pues sí, pero entonces, ¿y mi gusto? O sea, lo que yo siento, ¿qué? Sí, porque el problema es de que usted le puede dar gusto a su carne, lo que sea, como estamos hablando del libre albedrío. Pero el problema es, el papá lo que no quiere que le vaya mal al hijo. También nuestros pastores son nuestros padres espirituales y ellos nos aconsejan para que nosotros no los vaya mal también, ¿verdad? Entonces, pero a veces el pastor está más mal que el miembro. Bueno, pero es diferente, ¿va? Porque hay de todo. Pero estamos hablando de un pastor espiritual que esté lleno del poder de Dios, que esté caminando, que su familia esté sujeta a la palabra del Señor, porque dice, por los frutos los conoceré, porque hay pastores pues que están todos torcidos y se ve a la luz de la palabra. Yo le puedo decir quiénes pastores pueden estar torcidos, porque desde cuando empieza desde el matrimonio, si el matrimonio está destrozado, así también la iglesia está destrozada. Ajá. Entonces, igual, o sea, no estoy de acuerdo en eso, porque entiendo que dice que Dios va a elegir a la mujer o al hombre para la joven, ¿no? Pero a ese hombre o a esa mujer no le gusta eso que eligió Dios. Entonces, ¿cómo batallo con eso? Lo que pasa es de que allí está la obediencia y está la sabiduría de Dios, porque pasó por mí. Cuando yo le pedí esposa, entonces, como usted dice, yo le decía, Señor, mira, yo necesito, como Juliana de tal, yo conocía, eran cristianas, si me vas a dar una esposa, la quiero como así o como así. Pero luego el Señor venía y me contestaba al instante, me decían, no, porque esa no te conviene, no te va a entender lo que tú eres, me decía. Pero al principio dije, no, hasta bueno. ¿Pero cómo? O sea, lo escuchaba una voz audible, porque Dios es un Dios vivo, Él nos habla. Él, como le digo, Él habla a mí, conmigo. Yo he tenido experiencias con Dios, que Dios ha hablado. Conmigo. Pero ¿por qué con usted? ¿Qué especial tiene usted que va a hablar con usted? Porque... Acuérdense que si nos basamos en la Biblia, hablaba con grandes. Con Moisés y todo. Pero Dios sabe, o sea, Dios puede hablar con quien sea, pero en una voz, en una contestación. Y no le quiero decir de que usted no tenga nada. Yo nada más por eso le pregunté, ¿qué es que usted tiene para que Dios diga, con este man me voy a entender así, me voy a exponer de esta manera? Es una consagración a Dios primeramente, ¿va? ¿Cómo le puedo decir? Santidad, buscar de Dios en espíritu y en verdad, porque a no todos les va a hablar Dios, ¿verdad? Ese es un privilegio para mí, como usted dice. Pero hay dos cosas donde porque hay parte donde le puede hablar cuando Dios lo sana a usted. Dios le puede hablar, mira, yo te sané, yo te voy a sanar porque has confiado en mí. O mira, yo voy a hacer esto. Pero también, ya en lo que vamos a hablar como de la parte de Moisés, ya es parte de profecía. Ese ya es otro nivel, otro nivel espiritual, donde Dios le da profecías a usted o a quien sea, pero no va a ser a cualquiera. Voy a un poquito más cerca de usted. No va a ser a cualquiera, sino va a ser al que él quiere y al que Dios quiera usar. Pero ya es un don de profecía que es aparte. Usted no eligió su pareja. Yo se lo pedí a Dios. Dios me la eligió a mí. Y está conforme con lo que Dios le eligió. Claro que sí, porque lo que Dios da es bueno. Pero cuando usted las cosas se puede llevar un 70% que le va a ir bien, o un 50% que le va a ir bien, o 50% que le va a ir mal, porque usted la eligió. Posiblemente le salga bien y posiblemente esa mujer le sirva de tropiezo para su vida espiritual. Porque por eso hay que dejar que Dios la escoja, porque Dios es un Dios vivo. Eso es cuando estamos fundamentados y sabemos quién es el que está aquí. Pero el que no ha entendido eso, o sea, el que no ha nacido de nuevo no va a entender.
los misterios. Lo que yo le estoy hablando no me van a entender, si no van a decir, este está loco o cualquier. Pero los que verdaderamente hemos creído en este libro, en el Evangelio, en Jesucristo, es por eso yo le hablo con toda seguridad de que el noviazgo cristiano es muy diferente al noviazgo, al noviazgo mundano. Mundano. Últimas dos cosas para cerrar. ¿Es su religión la verdadera? Y si tiene que dar un consejo en general, ¿cuál sería? Pues hablando de la verdadera religión, le vamos a decir, pues, hay un canto que dice, ninguna religión puede cambiar tu ser. Nosotros somos unos que tenemos una relación directa con Dios, ¿verdad? El evangelio es ese, no es una religión. Pero aún la palabra de Dios dice cuál es la verdadera religión, ¿va? El que hace la voluntad de Dios. No lo podemos hablar de religión, pero el evangelio de Dios es el verdadero. Pero no todo aquel que me dice que es cristiano, todo aquel que predica que sea pastor, no quiere decir que sea el verdadero, sino que dice, por los frutos los conoceréis. Se conoce el verdadero y se conoce el falso también, porque hay falsos. Y la palabra de Dios lo dice y reprende a esos falsos profetas, aquellos que están detrás de un púlpito, vestidos como ovejas, pero detrás son lobos rapaces, los que están por el dinero. De eso vamos a hablar y de eso reprendemos. Yo he reprendido mucho. Usted ha visto cómo he predicado y he reprendido mucho a esos pastores que solo están por dinero. Pero también hay verdaderos, y le puedo decir que el Evangelio de Cristo es el verdadero, y cada uno somos la iglesia, los que vivimos en santidad. Esa es la iglesia verdadera. No significa cuatro paredes. La religión, sino... No el nombre de iglesias, no denominaciones, no religiones, no puedo decir. No, la Biblia no especifica la iglesia católica, o los mormones, o los testigos de Jehová, o los séptimos días. No especifica, sino que especifica aquellos que se aparten del pecado y del mal y que lleguen hasta el fin. Esos son salvos, dice nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa es la verdadera iglesia, los que están luchando, los que seguirán luchando hasta el fin, los que viven en santidad. Esa es la verdadera iglesia. Y entonces yo me considero estar en la verdadera iglesia porque estoy tratando de hacer lo mejor para Dios. Lo mejor para Dios. Último consejo que quisiera dar. Pues el consejo de nosotros, la lucha de nosotros, sea el anuncio de que nosotros damos las buenas nuevas. Las buenas nuevas de salvación, porque en San Marcos 16:15 dice, id por el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, que el que cree en mí será salvo, mas el que no cree será condenado. O sea, es el anuncio, el deber de nosotros es anunciar el evangelio. Y como le dije al principio, de que se tiene que, para poder ser verdadero cristiano, el primer paso es creer en Dios y confesar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Salvador, y de ahí Él nos pide santidad. No es de solamente abrir nuestra boca y ya, no. Después nos pide santidad, lealtad, para poder ser verdaderos, porque también en San Juan 1:12 dice, ahí donde dice, a los suyos vino y a los suyos no recibieron, que está hablando del pueblo de Israel. Pero de allí se dirige a nosotros que somos los gentiles, que nosotros estamos destituidos de la salvación, pero por el sacrificio que Cristo hizo y porque los judíos también lo negaron, entonces entramos nosotros los gentiles. Entonces dice, y aquellos que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, solamente los que hemos creído en esta palabra, en Jesucristo, solamente somos nosotros la iglesia de Dios, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Y ahí todos, somos creación todos. Pero cuando aceptamos a Cristo y le vamos a servir a Él, de ahí vamos a pasar a ser llamados, hechos hijos de Dios. De ahí somos la verdadera iglesia. Entonces, eso es mi consejo o la exhortación, es que lleguemos, que nos rindamos a Cristo y que le sirvamos a Él en espíritu y en verdad, y van a ver el poder de Dios, porque
cuando Dios llega a nuestras vidas cambian. Como cambió mi vida, algunos me conocieron, yo era borracho, drogadicto y muchas cosas que hacía, y el Señor de un día para otro, Él me transformó y me quitó el vicio de alcoholismo, drogadicción. Ese es un testimonio que tengo. Carlos, gracias Ajá. por venir y le agradezco este su tiempo. De nada, pues estamos para servir.